Buenas tardes, estamos todos en familia, una hora complicada, pero bueno, vamos a hacerlo lo más ameno posible. Antes de nada, le voy a dar la palabra a Rosario Soto Rico, que es presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería y parte muy importante en el desarrollo de esta mesa que vamos a tener ahora entre todos. Rosario desde hace un año es presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, que gestiona tanto los puertos de Carbonera como de Almería. En su trayectoria profesional es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y con másteres de Marketing y Comercio Internacional, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. Tras una etapa en Reino Unido, donde continuó formándose y dando clases de español, inició su trayectoria profesional en el 2002 en el Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. En 2003 comenzó su carrera política en el Ayuntamiento de Almería, ocupando cargos de concejal y teniente de alcalde. Desde 2012 fue senadora en las Cortes Generales por la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 4 legislaturas y también ocupó el cargo de diputada en el Parlamento de Andalucía durante la 9ª legislatura, siendo además portavoz de Políticas Sociales. Bueno, Rosario, te doy la palabra. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a todos los asistentes. Entiendo que es una hora bastante complicada y, bueno, vuestro compromiso con la economía azul y supongo que con cualquiera de los intervinientes, así como con el Congreso, ha hecho estar aquí a esta hora tan difícil. Así que, en primer lugar, pues agradeceros la asistencia. Quiero dar las gracias también a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Almería, a su alcaldesa, María del Mar Vázquez, a la Diputación Provincial y a todos los organizadores de este congreso que, hasta donde sé, que así me ha trasladado la concejal, que ha estado pendiente también de que todo vaya bien, Sacra, así como Joaquín y Antonio, que va todo pues, evolucionando favorablemente y que estamos en la primera edición de este congreso, pero que seguro que tras este éxito pues va a tener otras ediciones y vamos a ir mejorando, ¿verdad?, año tras año. Así que gracias a todos y enhorabuena, Sacra, Joaquín, Antonio, por el esfuerzo del Ayuntamiento de Almería y de la alcaldesa de María del Mar Vázquez. En el día de hoy quiero saludar también a mi compañero, a Carlos. Nosotros regularmente nos vemos porque bueno, estamos muy coordinados, todos los presidentes de autoridades portuarias de Andalucía, de las 7 autoridades portuarias, a través de la Junta de Andalucía, de Antonio Sanz, del consejero de Presidencia. ¿Verdad que hemos entrado en una etapa? Yo llevo un año nada más, pero en la que la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, nuestro presidente, ha entendido que los puertos de interés general del Estado son una pieza esencial dentro de la economía andaluza. Y de esa manera estamos coordinando una serie de actividades, actuaciones, infraestructuras para pues, ser ese empuje dentro de la economía, la creación de empleo dentro del territorio andaluz. Y por eso pues, son muchas las reuniones que mantenemos tanto con Carlos como con el resto de autoridades portuarias. También quiero saludar al arquitecto, que es una referente en Puerto Ciudad, en Andalucía, y entiendo que también a nivel nacional. Acabo de conocerla, pero hemos hablado un poco. Y a mí que haya un arquitecto que entienda que el desarrollo de un puerto ciudad tiene que estar dirigido desde una autoridad portuaria y bajo los criterios y normativa portuaria, de verdad que para mí es un paso importante. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente desde la Autoridad Portuaria de Almería vamos a hacer un esfuerzo para integrar el puerto de Almería con la ciudad, pero ese esfuerzo pasa por el entendimiento de que somos un puerto de interés general del Estado. ¿Qué implica ser un puerto de interés general del Estado? Que la mayor parte de su suelo es de uso portuario porque lo establece la norma y ese suelo genera una actividad comercial, una actividad también que hablaremos ahora de tráfico de pasajeros, que es la base fundamental de los puertos, la razón de ser de un puerto de interés general del Estado. Pero eso se puede compatibilizar y tenemos ejemplos que ahora nos dará Carlos, el presidente de Málaga, con una apertura del puerto a la ciudad. Los almerienses están deseosos de poder utilizar el espacio portuario, de poder pasearse por sus muelles, de poder ver de cerca los barcos, de poder disfrutar del mar
que lo tienen a un paso y, sin embargo, ahora mismo está cerrado a la ciudadanía. Por lo tanto, en espacios portuarios que ya no se utilizan para usos portuarios, se han hecho planes especiales, como en el caso de Almería, en el muelle de Levante, y se van a abrir a la ciudad. Nosotros ya hemos empezado esa integración del puerto de Almería con la ciudad. Quien pase por el puerto, vaya cerca del puerto, verá que ya estamos de obra, estamos en el edificio donde está la autoridad portuaria, entero de obra y todo su entorno. Para el mes de febrero quedará abierto una extensión de en torno a 5.000 metros cuadrados, es poco, pero vamos avanzando con paso firme para que disfruten todos los almerienses y todos los visitantes. Vamos a publicar, y aquí está el director y mis compañeros de la autoridad portuaria, que le agradezco que vengan, vamos a publicar en estos días la licitación de redacción del proyecto de lo que nosotros llamamos la segunda fase, que es la urbanización de en torno a una hectárea, que prevemos que también esté abierta para el uso ciudadano pues a final del 24, principios del año 25, y a partir de ahí, como saben pues todos los almerienses y los que no lo sepan de los presentes, también pues se lo adelanto, o le informo que se firmó un protocolo entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, la alcaldesa de nuestra ciudad, María del Mar Vázquez, y yo, como presidenta de la autoridad portuaria, por el cual la Junta de Andalucía se ha comprometido de una forma seria con nuestra ciudad y con nuestro puerto. Ellos nos van a financiar la fase más importante del desarrollo puerto-ciudad, que es la urbanización del muelle de Levante, así como parte de la Almadravilla, con un importe de 15 millones de euros. En eso estamos trabajando y esperemos que más pronto que tarde podamos firmar el convenio y podamos ejecutar la obra. Por lo tanto, y ya no me extiendo más porque supongo que habrá preguntas y que el resto de compañeros también tendrá que hacer su intervención, la integración del puerto de Almería con nuestra ciudad es un compromiso de la alcaldesa como de la presidenta de la autoridad portuaria. Ya se ha iniciado y ya es imparable. Y nuestras previsiones es que en los próximos años todos los almerienses puedan disfrutar de espacio que hasta ahora estaba cerrado a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Rosario. Tal como ha dicho Rosario, los puertos se enfrentan a importantes retos que vienen ya de muy antiguos, desde las primeras entradas de civilizaciones, ¿no? El puerto era siempre el espacio de entrada, esa primera tarjeta de visita y por donde todo transcurría y todo pasaba. Y actualmente se enfrentan a otros retos que tienen que ver con esa integración del puerto-ciudad. Pues para ello también tenemos una visión importantísima, que es la de Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Carlos, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga desde el año 2019, licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares y curso selectivo de especialidad para el ingreso en el Cuerpo de Administradores Civiles del Estado por la Escuela Europea de Administración Pública de Maastricht, Holanda. Fue subdelegado del Gobierno en Málaga durante 6 años y ya me comentaba que ya le tocó hace casi 20 años abordar estos retos que ahora después se encontraba en el puerto de Málaga. Ha desarrollado sus funciones en distintos puestos de responsabilidad en la Administración Pública, trabajando en los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Industria y Energía y de Administración Pública, y a nivel local también en los ayuntamientos de Marbella y Málaga. Carlos, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí. Primero, con unos compañeros de mesa tan notables, ¿no? como Isaías, como mi compañera Rosario, como María José, con una cualificación enorme y además estoy seguro que todos vamos a aprender de todos, pero yo voy a aprender de ellas seguro. Bueno, tanto tú, Isaías, como tú, Rosario, habéis tocado unos temas que son importantes. Como sabéis, el puerto de Málaga, dentro de Andalucía, es de alguna forma el que más ha avanzado en estos procesos de integración puerto-ciudad. De hecho, ya tenemos una parte del puerto ya muy desarrollada y ya muy madura, por así decir. Por lo cual, pues, de alguna forma recogemos lo que es la experiencia de estos años y yo creo que es una experiencia que es muy compartible y puede servir de base a esos proyectos nuevos, ¿no? Como lo que nos anunciaba Rosario, que están ellos empezando a trabajar. Bueno, en primer lugar, decir, bueno,
¿Por qué los puertos, por qué este debate o por qué este movimiento de intentar integrar puertos y ciudades? Porque no olvidemos que todos los puertos, y en concreto todos los andaluces, ¿no? Está aquí mi compañero Pepe García, también presidente del puerto de Motril. Pues Motril, Almería, Málaga, Cádiz, todos son puertos que surgieron hace miles de años. Estamos hablando cuando llegan los fenicios, cuando llegan posteriormente una serie de civilizaciones. Realmente el puerto es antes que la ciudad. Se forma un puerto, un centro de intercambio de mercancías y alrededor se desarrolla una ciudad. Andando el tiempo, esto va evolucionando y finalmente lo que nos hemos encontrado ya en el siglo XX es que van cambiando las circunstancias. Los puertos se van adaptando a las nuevas necesidades logísticas y esto es precisamente lo que da pie a este nuevo pensamiento, a la necesidad de integrar. ¿Qué es lo que pasa? El transporte marítimo cambia. Se produce un fenómeno, digamos, a lo largo del siglo XX, en el cual los barcos mercantes van creciendo en tamaño. Cada vez necesitan más calados, cada vez necesitan más esloras. Y esto hace que los muelles más antiguos vayan cayendo en desuso. Esto lo hablábamos antes, especialmente con Rosario, que decía, bueno, yo puedo dedicar a la ciudad aquello que ya no es necesario para el uso mercantil del puerto, que es la misión principal de un puerto, especialmente los de interés general. Y esto ya empieza a pasar con los muelles más antiguos, que son precisamente los que están más próximos a los centros de las ciudades. Insisto, en los puertos como los nuestros, ¿no? Que son puertos muy antiguos. Esto da lugar a la reflexión de decir, bueno, pues tenemos que darle uso a esto, tenemos que repensar cuál es la función del puerto, tenemos que pensar exactamente, primero, cómo nos vamos a especializar con los nuevos tráficos, cómo damos respuesta. Tenemos la primera obligación, y aquí estamos 3 presidentes de puertos de Andalucía, la primera obligación es ser competitivos, seguir siendo una infraestructura que da servicio a todo el hinterland económico y, por lo tanto, esa es nuestra primera obligación, pero también tenemos unas zonas que, insisto, han quedado en desuso o con un uso más reducido y que están en los centros de las ciudades que nos permiten hacer un desarrollo conjunto con el ayuntamiento, en este caso con la ciudad. Bueno, en Málaga ese proceso se puso, lo comentábamos antes con María José, ya a finales de los 80, se produce un proceso de reflexión y junto con la ampliación del puerto que da lugar a esas nuevas infraestructuras que permiten acometer los tráficos modernos, pues hay una negociación para ultimar un plan especial que determine cuáles son los usos que se va a dar a cada una de las zonas del puerto que están más próximas a la ciudad. Esto es un proceso que tiene que ser negociado y en el cual intervienen muchos agentes, porque todo el mundo opina. O sea, al final todos tenemos una idea de cuál debe ser la perfecta configuración del puerto-ciudad de nuestra ciudad. Y en el caso de Málaga hubo muchísimos debates, muchísimos. Tan es así que yo le comentaba a Isaías antes que hubo un momento en que el alcalde de la ciudad, que ya era Paco de la Torre, y el presidente de la autoridad portuaria, que era Enrique Linde por aquella época, tenían tales discusiones que me dijeron, mira, tú eres el subdelegado, nos vamos a reunir en la subdelegación y allí por lo menos, como es terreno neutral, igual podemos ahí llegar a algún acuerdo. Bueno, hubo muchísimas discusiones, como digo, hubo muchas distintas alternativas, cada uno defendía un poquito la postura de cuál era su visión. Pero como yo creo que todo en la vida y como todas las negociaciones, el resultado final es un resultado equilibrado. Es un resultado equilibrado, que ha tenido muchos problemas en su desarrollo. No olvidemos que las principales infraestructuras, las terminales de cruceros, el Muelle 1, esto se inaugura en el año 2010, 2011, es decir, estamos hablando en plena crisis, con lo cual tuvo muchas dificultades. Ha habido muchas dificultades en su desarrollo, incluso en las relaciones con la gerencia de urbanismo, es decir, con los organismos de urbanismo, que han puesto muchas pegas y ha sido complejo. Pero al final el resultado es equilibrado. Y la prueba está en que a día de hoy, pues en cada una de las zonas más señaladas de todo el desarrollo de Puerto Ciudad, que son seguramente Muelle 1 y el Palmeral de las Sorpresas, hay un número de visitantes superior a 11 millones de personas cada año. Eso da muestra un poquito del grado de aceptación que finalmente ha tenido este puerto. Todavía nos queda mucho por desarrollar. Si luego tenemos tiempo, pues os contaré proyectos que tenemos en la cartera. Pero esta primera fase está madura, se va adaptando a los nuevos tiempos y tenemos también otras zonas del puerto en las cuales estamos ya trabajando, también, por supuesto, mano a mano con el ayuntamiento. Por cierto, agradezco a los concejales lo bien que se han portado con nosotros aquí desde que hemos llegado a Almería. Es una maravilla, desde luego hay que volver a Almería muchas veces. E insisto, mano a mano con el ayuntamiento, no se puede hacer de otra manera. Tiene que estar coordinado. El ayuntamiento tiene que entender cuál es el papel del puerto y el puerto tiene que entender también que los ciudadanos tienen unas ciertas reclamaciones con respecto a esos espacios que configuran lo que podríamos llamar el frente litoral de la ciudad. Pues muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, la alianza con otras
con otras administraciones para potenciar los desarrollos que se producen, la puesta en marcha de proyectos que tienen que ver con el carácter ambiental y la importancia que juega ese espacio y el papel de liderazgo que tiene que también ir jugando ante las temáticas que hoy en día, la sostenibilidad, los puertos son claros referentes, abordan los retos de futuro que vamos a ir tocando en esta mesa. Para ello, tenemos también la importante visión de María José Andrade. María José es doctora en arquitectura, profesora de proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga, investigadora del Instituto Hábitat y Turismo y Territorio de la UPC y de la UMA, investigadora del CIAUT Lisboa, coordinadora e investigadora principal de proyectos internacionales sobre integración de puerto-ciudad, sobre desafíos de la ciudad portuaria para un turismo de crucero responsable y la reutilización adaptativa del patrimonio industrial portuario. Bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias. Yo traía una diapositiva porque me habían dicho que trajera una solamente, si no hubiera traído muchas más, pero he sido obediente. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por permitirme estar aquí hoy. Bueno, quería hablaros de la integración puerto-ciudad, que según mi experiencia, en la que llevo investigando unos 15 años de muchísimas ciudades portuarias, es un proceso largo, es un proceso muy largo. De hecho, las ciudades del norte de Europa hacen el planeamiento a 30 años vista, o sea, tienen una visión global y después se va desarrollando por fases, pero sí tienen esa visión ya, ¿no? Como una visión de conjunto para que al final todo vaya en una misma línea, ¿no? Que no vaya dando, ¿no? El planeamiento de un lado a otro dependiendo de quién esté de presidente o de alcalde, ¿no? Entonces, pues eso, que es un proceso muy largo y, bueno, destacar dentro de ese análisis de ciudades tan distintas y tan distantes, pues siempre me centro en 3 factores claves que yo creo que son fundamentales para la integración puerto-ciudad. Uno es la integración social, ¿no? Porque los ciudadanos tienen que ser el fin último de esa intervención. Después vendrán visitantes, vendrán turistas, pero al final los turistas quieren ir donde están los ciudadanos, no es un parque temático, nosotros tenemos que hacerlo para y por los ciudadanos, ¿no? Buscando siempre ese equilibrio entre los habitantes y los visitantes. Y también dentro de esta integración social, destacar pues, lo que hablábamos también antes, que era el reparto de beneficios, los beneficios locales. En ese sentido, por ejemplo, una de las estrategias que se utilizan en Dubrovnik y que en Málaga también se está llevando a cabo es el crear una marca local, como es, por ejemplo, Sabor a Málaga, desde la Diputación, donde se venden productos de toda la comarca. Entonces, apoya otras industrias de la comarca para vender esos productos como recuerdo, como souvenir a los turistas, ¿no? Pues tiene aceite, mermelada, miel. Entonces, de esa forma se reparte el beneficio local y los ciudadanos forman parte de la cadena, ¿no? En segundo lugar está la integración funcional, ¿no? Y en este caso, quería comentar, que no tengo puntero, en el esquema que tenemos aquí, pues en la mayoría de las ciudades el puerto histórico siempre ha estado cerca de la propia plaza de la ciudad, ¿no? Entonces eso hace que estas integraciones puerto-ciudad son los muelles históricos los que se reconvierten en uso urbano, ¿no? Entonces tienen una situación estratégica perfecta para crear sinergias con diferentes usos y diferentes zonas del centro de la ciudad. En el caso de Málaga, la interfaz se relaciona directamente con el centro histórico, entonces conecta el muelle de cruceros con el valor patrimonial de lo que es la ciudad, ¿no? Con esa ciudad representativa. También tenemos cerca el centro, yo creo, lo estoy viendo aquí en la pantalla, no puedo señalar ahí atrás, lo que es el Soho, ¿no? El Ensanche Heredia, que sería como el distrito creativo, como pasa, por ejemplo, en el X Factory de Lisboa o en Ámsterdam. También tenemos en la Malagueta, que tenemos ahora Google, ¿no? Como distrito tecnológico que ya se está desarrollando y ya tiene su reflejo en el propio Palmeral con la ciberseguridad.
Entonces se crean unas conexiones en este epicentro que es la interfaz. La interfaz puerto-ciudad es clave en esa sinergia con lo local. Y por último, pero no menos importante, sería la integración física. Y aquí podemos ver también que es como quizás lo más complicado de conseguir. Hay ciudades que directamente soterran el tráfico desde el minuto cero y ya pues parten de un tablero de juego no preparado. Pero es verdad que en el caso de Málaga pues es una asignatura pendiente que, aunque tenemos una accesibilidad por ciertos puntos, sí que podemos ver en estas imágenes, ¿no? Pues cómo ahora mismo es una zona de paso cuando lo que queremos, ¿no? O lo que buscamos es esa interfaz para estar, para disfrutar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos aquí como una zona para contemplar, una zona contemplativa de esa actividad portuaria, acercamiento directo de los ciudadanos a su propia actividad portuaria, la relación también cada vez más buscada con una parte, aunque sea pequeña, con la dársena y el agua, ¿no? Acercarle el agua al ciudadano y después, bueno, simplemente para concluir mi intervención, también es importante, nosotros participamos en el concurso del Paseo de la Oscura con el lema Greenterfaz. Y eso me ha llevado a seguir una línea de investigación porque en realidad es una interfaz más verde, ¿no? Entonces, una forma de mitigar o de amortiguar la contaminación propia de los cruceros, el ruido del puerto, que al final es un elemento que con esta interfaz cada vez más verde llega a convivir con la ciudad. Y además esa interfaz verde crea un clima adecuado, ¿no? Con confort para observar esa actividad portuaria, porque el puerto al final es un espacio muy expuesto, ¿no? Al sol y al viento. Y por último, no olvidar las trazas históricas también para incluir en ese planeamiento y desde esas trazas históricas pues mirar hacia ese futuro. Muy bien, muchísimas gracias, María José. A partir de ahora vamos a empezar a profundizar un poco a través de algunas preguntas que le voy a hacer a los participantes de la mesa y dejaremos un tiempo final para preguntas que tengáis por vuestra parte. Rosario, yo al hilo un poco de lo que estaba planteando María José, me comentabas, y sé que desde Almería se está haciendo una gran apuesta, desde el puerto también, por el desarrollo de actividades de integración sociocultural, ¿no? con la ciudadanía, ¿no? ¿Qué estáis planteando, qué estáis haciendo en estos últimos años? Bueno, sí, efectivamente, esa integración puerto-ciudad no solamente es para el disfrute y el paseo de los ciudadanos pues por todo el muelle de Levante, me refiero a la primera fase, sino también estamos intentando integrar el puerto con la ciudad a través de actividades sociales, culturales, deportivas, y en ello vamos muy de la mano con el Ayuntamiento de Almería. Los tengo aquí sentados en primera fila. Nosotros estamos, bueno, aparte de la apertura que ha sido esencial y muy importante de un BIC, como es el cable inglés, que a lo largo de estos meses se abrió a la ciudadanía el 3 de abril de este año y hasta ahora han sido 150.000 visitantes. Además, bueno, pues hacemos una serie de actividades, como digo, coordinados con el ayuntamiento. Actividades gastronómicas, deportivas. Ahora, por ejemplo, en Navidad tenemos una feria que pueden disfrutar pues todos los almerienses, sobre todo los más pequeños, y en esa línea de trabajo estamos con el ayuntamiento, porque es cierto que no se puede entender, a mí a veces me resulta curioso cuando se habla de integración puerto-ciudad y solamente nos invitan a los ayuntamientos. Hace unos días que tuvimos una reunión de RETE con su presidenta, con Teófila, se propuso que fueran miembros de la organización en la cual estudiamos y exponemos esa integración puerto-ciudad a las ciudades, a los ayuntamientos, que no tenía sentido que estuviéramos las autoridades portuarias, ¿verdad? Que aprovecho para saludar a mi compañero de Motril, que cuando empecé él no estaba, a Pepe, y no están los ayuntamientos. De hecho, el Ayuntamiento de Almería va a pertenecer también, ¿no? Por lo tanto, todo lo que vamos a ir desarrollando también en la parte social y cultural lo hacemos de la mano del ayuntamiento y al final se trata de abrir un espacio que se pueda disfrutar
también para todo este tipo de actividades. En ello estamos trabajando. Igualmente estamos trabajando, que veo al concejal de turismo, con el turismo de cruceros. Para nosotros es esencial. Tenemos una provincia que ofrece, y los visitantes lo estáis viendo, unas condiciones pues, que incluso son únicas en el territorio nacional, como el Parque Natural de Cabo de Gata, la Geoda de Pulpí, el desierto de Taberna, nuestra gastronomía. Y tenemos turismo, pero debemos de potenciar ese turismo de crucero. Y para eso es esencial también la urbanización y la actuación que vamos a hacer en el muelle de Levante. Vamos a intentar que los cruceros, sobre todo, pues, sean a través de ese muelle, del muelle de Levante. Así que, bueno, es verdad que hacemos esa parte sociocultural, deportiva, de la mano también del ayuntamiento, y también en materia de turismo de cruceros, de economía azul, pues la integración va a ser esencial. Está claro que es fundamental, y además cualquier destino turístico, el reconocimiento primero de la sociedad, las actividades que desarrolla y en el espacio que están, tiene que ser prioritario de cara a que el turista cuando llegue se encuentre también en un espacio reconocido por la propia ciudad. Ese era también ese papel que estáis jugando con el turismo de crucero y fomentando el turismo azul, pues lo que has respondido por segunda. Bueno, pues realmente en ese sentido, como estás diciendo, nosotros sabemos que en el puerto de Almería tenemos mucho trabajo por delante. Es cierto que este año se han incrementado las escalas de turismo de cruceros un 56% respecto al año anterior, que no podemos compararnos con Málaga, que nosotros es un espejo en el que queremos mirarlo, pero que vamos avanzando, y va a ser esencial, evidentemente, pues la integración y toda la urbanización del muelle de Levante y las actuaciones que queremos hacer en las mismas, que no voy a adelantar una porque estamos trabajándolo el concejal de turismo con la autoridad portuaria. Muchas gracias. Fantástico, gracias a ti. Carlos, comentabas antes el papel pionero de Málaga en todos estos procesos de integración, también lo remarcaba ahora Rosario a nivel de dimensión. A mí me gustaría que nos pudieras también extraer un poco las enseñanzas que han salido de todo este proceso, ¿no? Que es importante que se tengan en cuenta por parte de los puertos y los destinos. Bueno, antes he anticipado un poquito precisamente cuáles son las dificultades que se encontraron inicialmente, ¿no? Pero sí que ante esas dificultades lo que está claro es que la solución fue precisamente ir de la mano, en este caso con el ayuntamiento y también con otros agentes sociales. Al final todo el mundo tiene que participar en esto. Pero andando el tiempo, no sé si se está viendo, sí. Bueno, ahí se ven precisamente lo que estamos viendo ahora son algunas de los desarrollos que ya están consolidados, ¿no? El Palmeral de las Sorpresas, hemos visto el Muelle 1, la Dársena del Megalletes es más actual. Estos son los desarrollos futuros, que ya si acaso hablaremos, ¿no? El famoso hotel, la náutica deportiva que tenemos ya adjudicada. Bueno, estos proyectos, como digo, pues han tenido mucha dificultad. Y una de las dificultades, y esto es algo que está muy bien que estén aquí representantes del ayuntamiento, ¿por qué? Porque cuando se diseñó ese plan especial del que he hablado antes, que es el que ha dado forma precisamente al proyecto de integración Puerto-Ciudad en Málaga, por parte especialmente del ayuntamiento se llevó a cabo una planificación muy exhaustiva. Muy detallista, muy detallista. Y esto que en principio puede parecer que está muy bien, porque está todo muy controlado, a la larga es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque, como bien hemos dicho, nos ha dicho María José, y como hemos visto en el caso práctico de Málaga, estos son procesos que duran años. Es decir, de que se empiezan a diseñar hasta que se empiezan a hacer realidad, pasan muchos años. Y las necesidades y las demandas, incluso ciudadanos, cambian a lo largo de esos años, ¿no? Entonces, en un proceso de planificación muy detallista, nos obliga a que a medida que van avanzando los años y vamos poniendo en marcha esos proyectos, tenemos que hacer constantes modificaciones del plan especial. Y todos sabemos que un procedimiento de modificación urbanística, de una planificación urbanística, no es sencillo. Al final son muchos meses de trabajo que para cualquier proyecto lo demoran. Es decir, yo creo que en algunas otras ciudades, por ejemplo en Cádiz, acaban de aprobar la DEUP de una forma mucho más general, con lo cual a la hora de definir bien los proyectos esto les da mucha más libertad, mucha más flexibilidad para adaptarse en cada momento a lo que se está requiriendo. A los proyectos más, esto Rosario ya, como lo hemos sufrido,
yo te diría que lo tengáis en cuenta aquí en Almería porque es verdad que luego te genera problemas. Esto sería una de las cosas a solucionar. Luego, a partir de ahí, efectivamente, tienes que tener el concurso privado, porque al final nuestra propia legislación nos obliga a que todo este tipo de actividades económicas sean desarrolladas por agentes privados y en definitiva, pues nada, evitar todos estos problemas de los que he estado haciendo mención. Fantástico. Al hilo también de esos procesos de planificación, María José, ¿cuál es el papel o qué fórmulas se aplican para la participación de la ciudadanía en esos procesos de cara a que puedan hacer sus aportaciones dentro del desarrollo futuro del puerto y ciudad? ¿De qué manera se producen esos procesos? Bueno, yo creo que es fundamental, en el caso de Marsella lo hicieron muy bien, organizar jornadas de información, ¿no? Porque para opinar tienen que saber. Entonces, lo primero es explicar muy bien el proceso y, sobre todo, que yo creo que eso es, antes de todo el proceso de integración puerto-ciudad, creo que los puertos deben esforzarse por llegar a los colegios, llegar a los institutos y abrirse en ese sentido para que la gente sepa de verdad lo importante que es el puerto en la sociedad y que aprendan a quererlo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vivía en Hamburgo, todo el mundo salía al Elba a ver los barcos y cuando entraba un barco grande de muchas toneladas se ponían de pie, tocaban el himno, era como una pasión por el puerto, pero porque desde chicos lo habían vivido. O sea, las excursiones del colegio no era al zoo, era al puerto. Entonces, al final vives en un entorno portuario, pero para eso pues tienes que abrir la web, informar a la ciudadanía, saber de dónde viene un barco, dónde va, crear una relación continua y eso hace que los ciudadanos se interesen por esos proyectos también, porque al final todos opinan pero muy poco participan. Entonces es importante que desde el principio se cree ese interés, ¿no? y que participen en el proceso. Pero sí, son tres patas importantes: el puerto, la ciudad y los ciudadanos. Fantástico. Hemos estado hablando hasta ahora mucho de ese papel de integración de puerto-ciudad, muy desde también el ámbito social, a nivel turístico. Un titular cortito antes de que abramos las preguntas. Tú has remarcado antes, Rosario, la importancia que va a adquirir, pero ¿algún dato que te interese remarcar en torno a la aportación del puerto en torno al turismo azul y lo que va a ser la perspectiva de cara a los próximos años? Bueno, sí, en el puerto de Almería, desde luego, vamos a apostar por el turismo de cruceros. Va a ser uno de los elementos esenciales de la integración puerto-ciudad y vamos a trabajar para que desde el muelle de Levante puedan atracar los turismos de crucero y hagamos una separación entre la OPE, la Operación Paso al Estrecho, que tiene una terminal marítima, y el turismo de crucero. Vamos a trabajar en ese sentido. Fantástico. En el caso de Málaga, ¿existe algún proyecto actualmente con la construcción de la torre, ¿no? De la Torre Hotel, con cierta polémica? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas y cuáles son las actuaciones que vais a acometer para que sea una realidad? Bueno, he aquí un buen ejemplo de lo que es un proyecto Puerto Ciudad con mucho debate, ¿verdad? Este es un proyecto que se inició, desde mi punto de vista, se inició de una forma equivocada. Es decir, esto es un proyecto antiguo, no surgió hace pocos años. Es un proyecto muy antiguo, del cual se ha estado hablando casi desde el principio, que se genera cuando se hacen esas obras de ampliación del puerto. Se genera una plataforma junto a las estaciones de crucero y en esa plataforma desde el principio ya se habla de la posibilidad de que haya un hotel. Pero en el plan especial no se contemplaba con esos volúmenes, con los volúmenes que posteriormente se solicitan. Andando los años, un grupo inversor muestra su interés y presenta un proyecto y el puerto convoca un concurso, pero un concurso, digamos, me ha ido el nombre, Rosario. Trámite de competencia, perdón. Trámite de competencia, efectivamente, sobre una propuesta previa, el proyecto saca, digamos, un trámite de competencia para ver si hay otros proyectos que puedan competir con el anterior. Bueno, yo evidentemente no estaba en aquella época, yo creo que se equivocó porque el trámite de competencia lo que hace de alguna forma es hurtar
ese debate necesario, sobre todo en un proyecto tan emblemático y tan significativo. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, yo creo que muchos conocerán la Torre Vela de Barcelona. Pues es un concepto muy similar. En un saliente del puerto, en una plataforma, una torre de una altura, pues eso, 150 metros, una altura significativa. Es un proyecto lo bastante importante como para que haya un debate ciudadano, en primer lugar, antes de ponerlo en marcha, y en segundo lugar, que tengamos la garantía de lo que se va a hacer ahí es de la máxima calidad. Por eso digo que quizá no nació todo lo bien que tenía que haber nacido, porque en lugar de un trámite de proyecto, seguramente lo procedente hubiese sido convocar un concurso internacional, al cual pudieran venir, pues seguramente los arquitectos más brillantes o los que estuvieran interesados. Estamos hablando de un proyecto singular. Bueno, no se hizo así, se empezó a tramitar. Es verdad que no tengo nada que decir. Indudablemente el equipo de arquitectos que han realizado el proyecto que tenemos sobre la mesa es un buen equipo, pero no ha habido competencia, con lo cual no sabemos si podría haber habido otro mejor. Esto se ha ido demorando con los años, ha habido un cierto debate ciudadano, bastante debate, hay ciertos colectivos que se oponen de una forma bastante importante y muchos otros, en cambio, que lo ven como algo positivo. Yo personalmente no me cabe duda de que es un proyecto positivo para la ciudad, es un proyecto que va a enriquecer y no olvidemos que estamos hablando de un proyecto de entre 150 y 200 millones de euros de inversión que va a colocar a Málaga en un estadio, digamos, de turismo, de capacidad de recepción de turismo de muy alto nivel. Bueno, llegado a este punto, volvemos a los trámites urbanísticos. 7 años después de la importancia del plan especial que decía yo hace un momento, parece que está a punto de culminarse la modificación de ese plan especial, que por cierto va a ser la décima desde que se aprobó el plan. O sea, imaginaros cómo hemos tenido que estar una y otra vez adaptando ese plan tan concreto, tan detallado, lo hemos tenido que adaptar a la realidad de lo que en cada momento se nos demandaba. Está a punto, luego esto, como somos un puerto de interés general, la autorización final para hacer la concesión dependerá del Consejo de Ministros y bueno, ahí ya nosotros lo remitiremos a Puertos del Estado lo remitirá al Consejo de Ministros y allí estamos a la espera de qué es lo que puede pasar, porque se está formando ahora un gobierno y veremos a ver qué es lo que pasa cuando llegue este proyecto. En fin, nosotros vamos a trabajar, vamos a dar todos nuestros informes y bueno, al final será lo que tenga que ser. Bien, muchísimas gracias. María José, has estado explicando modelos de integraciones de puerto y ciudad. La movilidad sostenible es un reto fundamental de cara y sobre todo al turista a que pueda conocer la ciudad. Modelos, medidas que se estén aplicando dentro de los puertos y en torno a la movilidad o acciones de este tipo. Hombre, yo la verdad que soy muy fan de la movilidad azul, pero como transporte público, porque lo he vivido en Hamburgo, lo he vivido en Copenhague y creo que con la situación estratégica que tienen los puertos pues es crucial, ¿no? En ese sentido. Sí que es verdad que quizás nosotros aquí no tenemos esa cultura de transporte azul, porque vamos, yo por lo menos lo que conozco es el vaporcito del puerto de Cádiz y poco más, ¿no? Pero allí sí que llevan como unos overcraft, ¿no? Que te llevan, además que estamos hablando de un transporte público como el metro, ¿no? Que te llega cada 3 minutos, tienes un barco y entonces tú coges el barco en una punta de la ciudad, porque además las ciudades suelen ser como muy longitudinales, ¿no? Como en el caso de Málaga, a lo largo de la bahía, coges con tu bicicleta el barco y atracas justo en el centro histórico, en nuestro caso en la Plaza de la Marina, te bajas con la bicicleta y te vas moviendo por la ciudad. Es verdad que habrá momentos donde el mar no permita esos movimientos, pero yo pienso que si en zonas de mar abiertos y en el norte se hacen, pues todo es posible. Entonces yo creo que sería una gran optativa a lo que es el vial que tenemos nosotros el litoral en la costa, ¿no? Que está siempre colapsado, ¿no? Y que puede ser como una optativa. Yo lo veo fundamental eso, ¿no? Fantástico. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos. Si tenéis alguna pregunta. Perfecto. Mira, ahí tienes aquí el micrófono. Muy buenas. No soy experto en puertos. Quiero hacer una pregunta a Rosario, aunque creo que hay implicaciones en toda la mesa.
y es desde el punto de vista de un perfil de marketing inquieto y de desarrollo de negocio. El proyecto Puerto Ciudad de Almería contempla la posibilidad de incorporar parte de megayates o parte de marketing, de turismo de lujo o de turismo que ahora mismo no tiene cabida aquí, como tiene en Málaga. La segunda pregunta es el cable francés, me lío con los cables, ¿el cable francés tiene algún papel en todo este proyecto, en alguna de las fases? Porque es un espacio ahí que los que somos de fuera, pero llevamos 10 años aquí viviendo, lo consideramos como un espacio muy potencialmente utilizable. Y luego, enhorabuena, María José, porque valiente reurbanización, valiente proyecto maravilloso. Ojalá las ciudades puedan acometerlos y disfrutar mucho más de los puertos. Esa es mi consulta. Pues muchas gracias. Vamos a ver, el proyecto Puerto Ciudad de Almería, como ha dicho Carlos, que es una cuestión que no es menor y que me preocupa enormemente, porque me ha dicho que la modificación del plan especial habéis tardado 7 años, va a conllevar por lo menos una modificación del plan especial, que nosotros íbamos a hacerla muy generalista para no tener ese encorsetamiento que, por ejemplo, está explicando Carlos que han tenido en Málaga. Pero bueno, lo que ahora mismo tenemos planteado como proyecto Puerto Ciudad, dentro de nuestro plan de usos, que no dentro del plan especial, y es complejo lo que tengo que explicar, habría que ser urbanista seguro, que como María José, si me entiende, es la superficie que va desde el muelle de Levante hasta el espigón de San Miguel. Por lo tanto, sí está dentro de ese proyecto Puerto Ciudad, que hay que hacer modificaciones del plan especial para poder desarrollarlo al 100%, ese espacio. Sí está incluido el cable francés. Lo que es cierto que para la restauración del cable francés, en el proyecto que tenemos, requiere una inversión de más de 6 millones de euros. Por lo tanto, no vamos a empezar el proyecto Puerto Ciudad por el cable francés, sino que será una de las últimas fases, a no ser que tengamos algunos inversores que quieran pues, invertir, valga la redundancia, en el cable francés. Del mismo modo, es tan costoso el proyecto en el espacio que estoy diciendo, no hablo más allá, en el espacio que estoy diciendo, que vamos a empezar con lo que ya se está ejecutando por parte de la autoridad portuaria, que es el edificio donde estamos, y toda la superficie colindante a nuestro edificio para abrirla a la ciudad. Y la siguiente fase, que será la fase más importante, central, será la que viene financiada por la Junta de Andalucía, como se comprometió Juanma Moreno. Y en esa fase no va la parte que tú me estás trasladando, que es pues un muelle, digamos, o una zona de embarque de atraque para el tipo de yate o de embarcación de lujo que tú me estás trasladando. No obstante, sí te puedo decir, para tranquilidad tuya y de quien esté preocupado por el proyecto Puerto Ciudad de Almería, que para ese tipo de inversión sí que se puede hacer con inversión privada, ¿no? Y que hay pues, distintos fondos interesados y que estamos trabajando en ello. El proyecto Puerto Ciudad de Almería ya ha empezado, se va a desarrollar y creo que en un espacio de tiempo corto todos los ciudadanos podréis disfrutar de él. Pero es cierto que es muy costoso y que se hará por fase y que parte de ese proyecto necesitará modificaciones del plan especial. Y bueno, pues lógicamente lleva unos trámites que son más lentos de lo que nos gustaría, incluso a los dirigentes políticos. Muchas gracias. Sí, nos hemos pasado el tiempo, pero bueno, creo que podemos coger 5 minutos más, ¿no? Hemos empezado un poco más tarde. ¿Una pregunta última? Venga, una última. Hola, buenas tardes. Es una pregunta también para Rosario. Creo que decía de que el foco lo tiene en captación de cruceros.
Me ha preguntado concretamente respecto a turismo azul. Sí. Respecto a turismo azul, sí. Sí, la pregunta que yo efectuaba eso. Que Respecto en a el turismo ámbito azul, sí. sí que tenemos el foco en captación de cruceros, Lo comentaba de turismo de cruceros. porque si miramos otras ciudades número uno en el mundo en captación de cruceros, como por ejemplo Barcelona, que donde la población cada vez está más en contra, porque incluso hay un movimiento en contra de que haya tantos cruceros, me gustaría saber cuál es la visión teniendo ciudades como la de Barcelona como ejemplo, donde el crucero se ve como una invasión de ese turismo azul. Bueno, sí, lo que ocurre es que mi ejemplo no es Barcelona, mi ejemplo es Málaga, es Cádiz. Son tantas ciudades que apuestan por ese turismo y es un turismo de calidad y un turismo que viene a la ciudad a disfrutar de la gastronomía, disfrutar de sus tiendas, pasearse por sus calles y ese es el turismo que nosotros queremos y por el que vamos a apostar. Ahora mismo te permito. Pero además, el turismo de cruceros por el que estamos apostando en la Autoridad Portuaria de Almería no son los macrocruceros de miles de turistas, sino que es un crucero pequeño, mediano pequeño, y un crucerista o un crucero de lujo. Y esas son las escalas que estamos ahora mismo captando y con las que, bueno, creo que es un turismo muy positivo, por lo menos ahora la experiencia en la ciudad y en la provincia está siendo muy positiva. Gracias. Muy brevemente, es que en realidad por la zona geográfica donde estamos, los puertos del sur de España, en este caso pues desde Cádiz hasta Almería, tenemos realmente dos temporadas altas de cruceros, que son la primavera y el otoño, nunca el verano. Es cuando se producen, por ejemplo, en Barcelona las grandes aglomeraciones o en Venecia, las ciudades donde están saturados. Luego estamos hablando de magnitudes muy diferentes. Estamos hablando de que Barcelona son 3,5 millones de cruceristas al año, con embarques y desembarques, y en nuestras ciudades pues las más que tienen son Cádiz y Málaga, que estamos ligeramente por encima de 500.000. Es decir, que son magnitudes muy diferentes. Y hasta ahora en ninguna de nuestras ciudades se ha visto ese fenómeno de masificación. De hecho, en ninguna de nuestras ciudades hay una reacción ciudadana en contra del fenómeno de los cruceros. Yo quería apuntar aquí que para evitar precisamente esas situaciones, pues creo que es fundamental estos eventos y fomentar la investigación. ¿Por qué? Porque las ciudades portuarias son ciudades que siempre han estado conectadas y que se enfrentan a los mismos problemas. Son problemas globales con respuestas locales. Entonces, del estudio de lo que le están pasando a otras ciudades portuarias es de lo que podemos aprender para adelantarnos a lo que nos pueda venir. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los tres, Rosario, a la Autoridad Portuaria de Almería por hacer propicia y factible esta mesa, Carlos, María José, todo un placer, muchísimas gracias.